La familia de mi esposo y yo tenemos una historia complicada, especialmente con mi suegra para brindar un contexto. Mi esposo Kyle es el menor de 2 hijos en su familia y siempre ha sido visto como el niño favorito a pesar de tener una hermana mayor, mi madre. Su suegra Mónica es una narcisista clínica que siempre todo por sí misma, incluso exigía regalos en los cumpleaños, afirmando que sus hijos no existirían sin ella. Kyle me ha contado que sus logros al crecer siempre se vieron eclipsados por la necesidad de atención de su madre inicialmente. Cuando comencé a salir con Kyle y a visitar su casa, mi suegra parecía bastante agradable, pero se deterioró a medida que nuestra relación se volvió más seria con el paso de los años. Se volvió cada vez más difícil, especialmente después de que decidimos casarnos hace 3 años. Planear nuestra boda se convirtió en una pesadilla. Debido a la interferencia de mi suegra, afortunadamente, Kyle y yo habíamos acordado desde el principio financiarla nosotros mismos para evitar que los miembros de la familia se hicieran cargo cuando mi suegra intentó cambiar nuestros planes de boda sugiriendo modificaciones en el diseño del lugar. Rechazó sus ideas y se quejó con Kyle, quien intentó mediar y encontrar un compromiso, pero yo insistí en que nuestras decisiones eran definitivas para nuestra boda. Imaginé una celebración no religiosa con una fiesta nupcial que no combinaba y que presentaba una paleta de colores suelta, lo único que había solicitado de mi suegra y el resto de mis damas de honor fue elegir un vestido dentro de nuestra paleta de colores y mostrármelo antes de comprarlo. Mi madre y las otras damas de honor cumplieron mostrándome elecciones sin problema. Sin embargo, mi suegra nunca me mostró ninguna opción a pesar de mis repetidas solicitudes antes de la boda. El día del evento, para sorpresa de todos, mi suegra llegó con un vestido blanquecino, un traje de longitud media con una capa transparente y un bolero con aire de suficiencia triunfante. Cuando notó mi reacción, me dejó llorando inmediatamente. Mi esposo intervino y le pidió que cambiara rel. Desafortunadamente mi suegro no quiso hacerla regresar y finalmente terminó discutiendo con mi esposo para mantener la paz. De mala gana permití que mi suegra se quedara con su vestido. La situación fue increíblemente embarazosa para nuestros invitados, quienes estaban claramente sorprendidos por su atuendo. Toda la boda la ignoré por completo y no intercambié una sola palabra. Mi esposo, consciente de mi angustia, me instó a dejarlo ir recordándome que no importaba que yo fuera la novia. Sin embargo, su falta de comprensión con respecto a lo inapropiado de la elección de su madre me molestó profundamente. Finalmente la perdoné, aunque ella nunca disculpó por sus acciones. Su narcisismo no se detuvo allí cuando estábamos tratando de concebir. Fue un momento difícil para nosotros, especialmente después de experimentar un aborto espontáneo. Naturalmente, estaba bastante nerviosa cuando descubrí que estaba embarazada de nuevo. Kyle estaba emocionado de convertirse en padre y me apoyó durante todas las citas con el médico, leyendo libros padres juntos e incluso montando una hermosa guardería para nuestro bebé que nacerá 2 meses después. Nos sentimos listos para compartir nuestras emocionantes noticias con nuestras familias y amigos cercanos. Queríamos asegurarnos de pasar el crítico primer trimestre. Antes de difundir la alegría, organizamos un almuerzo reunión invitante nuestros padres, familiares y amigos cercanos. Cuando notaron mi crecimiento, sus expresiones cambiaron a alegría y asombro. Mi madre lloró de felicidad cuando confirmó mi embarazo y entendió por qué lo habíamos mantenido en privado. Estaba encantada de convertirse en abuela. Sin embargo, la madre de Kyle, Mónica, una reacción completamente diferente. En lugar de compartir la alegría, respondió enojada al enterarse de que habíamos mantenido en secreto. Se sintió excluida y me acusó de excluirla intencionalmente sin tener en cuenta nuestras razones para esperar a compartir la noticia a pesar de mis esfuerzos por explicar nuestras razones. Mónica permaneció visiblemente molesta y se negó a seguir interactuando conmigo. Su desaprobación eclipsó lo que debería haber sido una ocasión alegre durante toda la noche. Me ignoró y mostró falta de respeto no solo hacia mí sino también hacia mi madre, quien siempre había sido amable con ella en el pasado. Mónica permaneció retraída, enterrada en su teléfono durante las conversaciones mientras todos los demás participaban en la reunión familiar. Estaba claro que estaba molesta y expresó abiertamente sus sentimientos de saber sobre mi embarazo.
Antes, su descontento era palpable y agregó tensión a la noche a medida que su frustración se hizo más aparentemente. Mi esposo y su hermano notaron que la tensión aumentó hasta que llegué a un punto de ruptura y salí para recuperarme. Mi madre, al notar mi angustia, vino a consolarme hasta que sentí lo suficientemente compuesta como para regresar hacia el final de la noche. Mónica hizo un esfuerzo deliberado para se despidió de mí resaltando su desaprobación y la tensión en nuestra relación. Cuando el día llegó a su fin, las interacciones de Mónica conmigo se limitaron a meros saludos. Más tarde, cuando mi esposo los acompañó hasta su auto. Una acalorada discusión que pude escuchar claramente desde el vestíbulo. Mónica aprovechó la oportunidad para intensificar sus quejas acerca de que yo desahogara sus frustraciones para cuando todos nuestros invitados se habían ido, dejando solo a mis padres, Kyle y sus padres. Mónica, enojada, expresó su incredulidad de que yo le hubiera ocultado el embarazo, insistiendo en que consideraba a su familia en todo. En respuesta, mi esposo explicó con calma que ambos queríamos asegurarnos de que todo estuviera seguro antes de compartir la noticia con todos. La reacción de Mónica se intensificó hasta gritar, insistiendo en que como abuela ella merecía saberlo desde el principio. Criticó a mi esposo por dejarme dictar las cosas y su confianza en ella. Kyle, avergonzado y miserable, enfrentó a su madre mientras ella continuaba con sus lágrimas corrían por mi rostro cuando las duras palabras de Mónica me dejaron herido y desconcertado. Traté de intervenir, pero mi madre me detuvo advirtiéndome que cualquier respuesta de mi parte solo empeoraría la situación. Además, ella tenía razón. Sabía que estaba buscando pelea a pesar de las provocaciones de mi suegra. Me negué a participar y mantuve la boca cerrada. Ella insistió en que Kyle debería ver las cosas a su manera y me acusó de controlarlo como mi suegro. La ley finalmente intervino para calmarla y alejarla. Desafortunadamente, este comportamiento no fue aislado, fue solo caso en una larga lista de derechos y reacciones exageradas. Por ejemplo, intentó que nuestro bebé la llamara mamá y en lugar de abuela, lo que me enfureció. Ella también se jactaba de cuidar niños y ayudarnos exagerando excesivamente su papel durante mis problemas de salud posteriores al embarazo. Criticó mis habilidades maternales y me instó a priorizar su nieto sobre mí a pesar de estos desafíos. La toleré por el bien de mi esposo recientemente. Las leyes se mudaron a un nuevo lugar y siguieron invitándonos a visitar. Kyle me animó a ir solo con nuestra hija Debbie para apaciguar a su madre, quien persistentemente le pedía que lo visitara de mala gana. Acepté y visitarlo un fin de semana cuando Debbie tenía la fiesta de cumpleaños de un amigo. En una soleada tarde de viernes dejé a Debbie en la fiesta y me dirigí a la nueva casa de mis suegros. La propiedad era impresionante, lo que indicaba que mi suegro había invertido mucho para su jubilación. La casa combinaba estilos modernos clásicos ubicada en un hermoso jardín con exuberante vegetación y flores fragantes. Cuando llegué y toqué el timbre, mi suegra abrió la puerta con entusiasmo asumiendo que era Kyle. Su expresión cambió rápidamente cuando vio que solo era yo y preguntó dónde estaban Kyle y Debbie. Le expliqué a mi suegra que Kyle tenía una cita y Debbie estaba asistiendo a la fiesta de cumpleaños de su amiga, lo que claramente la molestó. Ella comenzó a quejarse del egoísmo de nuestros padres al no encontrar tiempo para pasar con ella con torpeza. Cambié el tema expresando interés en ver su nuevo el lugar dentro de la casa era tan impresionante como el exterior, la entrada con techos altos y decoraciones de buen gusto. Mi cuñada Hallie y su hijo Jake de 11 años también estaban presentes. Los saludé calurosamente, aunque Hallie, al igual que su madre, parecía distante. Para mí era difícil saber si era personal o para apaciguar a su madre. Mi suegra me explicó que mi suegro había salido con amigos, lo que había invitado a Hallie y Jake a pasar un rato agradable. Asentí cortésmente y lo intenté. Interactuar con Jake preguntándole sobre la escuela. Sin embargo, mi suegra cambió abruptamente la conversación a sus recientes compras de ropa y expresó su deseo de recibir mis consejos sobre su nuevo guardarropa. Esto me tomó por sorpresa ya que había buscado mi consejo antes de que yo lograra una respuesta cortés accediendo a ayudar a pesar de nuestra complicada historia. Decidí aprovechar la oportunidad de unirnos por algo tan simple como la moda.
Ella parecía complacida y me llevó a su orgullo y alegría a su vestidor recién construido mientras admirábamos su extensa colección de ropa y zapatos. Y accesorios, buscó ansiosamente mi opinión sobre colores, estilos y accesorios. Se sintió surrealista dada nuestra difícil relación, pero hice todo lo posible para brindar sugerencias bien pensadas y ser útil. Mi suegra me animó a revisar su armario CL y me dijo que tendría razón. Mientras miraba a través de su ropa nueva, escuché el sonido de corriendo detrás de mí antes de que pudiera reaccionar. Jaque con una risa traviesa me dio un empujón, lo que me hizo tropezar y caer de cara al armario. El impacto dejó que me dolieran la cabeza y los dientes. Al principio estaba desorientado cuando recuperé mis sentidos. Me di cuenta de que Jaque había cerrado rápidamente la puerta. Armario detrás de mí, hundiéndome en la oscuridad. El pánico se apoderó de mí mientras me sentía confinada y aterrorizada, golpeando desesperadamente la puerta y llamando a mi suegra y a ese. En busca de ayuda, mis súplicas parecieron no ser escuchadas o tal vez eligieron ignorar mi angustia frenéticamente. Busqué a tientas mi espuma y logré encender linterna, pero mi ansiedad creció cuando noté que mi batería estaba baja. Mi miedo infantil a la oscuridad. Puño de reserva proveniente de un incidente traumático en el que accidentalmente me encerré en el armario de mi abuela durante un juego de escondite y ella luchó por encontrarme debido a su discapacidad auditiva a pesar de mis repetidos. De localizar a mi suegra y a mi cuñada. Me encontré con un silencio que intensificó mi sensación de aislamiento, confundido y desesperado. Finalmente marqué el número de mi esposo cuando Kyle respondió casualmente. Le expliqué la situación del diario con desesperación en mi voz. Parecía imperturbable y me pidió más detalles. Le cuento a Ed cómo Jaque había empujado al infierno armario y me encerró dentro con las luces apagadas. Supliqué ayuda mientras seguía golpeando la puerta. Nadie había venido a rescatarme y mi miedo a los espacios oscuros estaba aumentando cuando llamé a Kyle para pedir ayuda con la esperanza de simpatía. Él respondió fríamente desestimando mi angustia como si no fuera una emergencia. Me indicó que llamara a su madre en lugar de frustrado. Le expliqué que ya había intentado llamar a su madre y a su hermana varias veces sin éxito, ya que la batería de mi teléfono se estaba agotando rápidamente por usar la linterna. Le supliqué a Kyle que viniera a recordarle. Le conté mi miedo a la que él conocía bien, sin embargo, Kyle permaneció impasible diciendo que estaba demasiado ocupado para venir y sugiriendo que buscara a alguien más que me ayudara. Aturdido y cada vez más asustado, seguí golpeando la puerta del armario y llamando a mi suegra. Y mi cuñada, pero sus teléfonos permanecieron en silencio sintiéndome atrapado e impotente. De mala. Llamé a mi suegro Bill, la única persona que quedaba con la que podía comunicarme a pesar de saber que había salido con amigos. Esperaba que respondiera. Él contestó. Y le expliqué nerviosamente la situación revelando que Jaque me había encerrado en el armario a pesar de mis intentos de pedir ayuda. Nadie respondía cuando finalmente logré contactar. Bill me aseguró que correría a casa y se sorprendió de que ninguna de las dos suegras ni la ley ni mi cuñada habían escuchado mis llamadas todo este tiempo después de lo que pareció una eternidad. Escuché voces afuera de Bill gritando instrucciones para abrir la puerta del armario. El alivio me invadió cuando me di cuenta que la ayuda finalmente estaba llegando. La puerta se abrió inundando la oscuridad. Espacio con luz. Bill y Sil se quedaron ahí con sus rostros una mezcla de preocupación y frustración. Salí del armario sintiéndome desorientado pero inmensamente agradecido de estar libre de ese espacio confinado. Exigí una explicación a mi suegra sobre por qué me habían encerrado. Su suegra del closet fingió inocencia, pero contó el incidente explicando cómo Jaque me había empujado hacia adentro y cerrado la puerta con llave. Para mi consternación, tanto la suegra como la cuñada se burlaron de mi relato, descartándolo por completo y afirmando que Jaque nunca haría tal cosa. Frustrado y enojado les exigí saber por qué no respondido a mis llamadas o no habían cerrado la puerta. Su excusa era que estaban en el patio trasero con su suegra mostrándole su nuevo jardín de rosas a Halley y Jaque. Dirigí mi ira hacia Jaque, preguntándole directamente por qué me había encerrado dentro
Sil interrumpió vehementemente defendiendo a su hijo y acusándome de inventar la historia. Sangrado y sus mentiras me dejaron abrumada por la frustración y la incredulidad, especialmente porque no explicaba. Como se habían apagado las luces, Pil intentó calmarme, pero sabía que mi suegra y mi cuñada continuarían defendiéndose sin importar lo que dijera. Derrotadas y dolidas me di cuenta de que era poco probable que la situación terminara resolverse. Cuando regresé a casa todavía temblando por la sorpresa, llamé a mi madre para disculparme por no haber recogido a Debbie y le expliqué que tal vez necesitaría quedarse en su casa por la noche. Estaba demasiado conmocionado para explicar lo que había sucedido. Todavía estaba esperando que mi esposo regresara. Anticipé confrontarlo sobre las acciones de su. Durante la cena, le conté el incidente a mi esposo esperando que lo entendiera. En lugar de eso, me criticó acusándome de reaccionar exageradamente y de ser infantil. Desestimó mis preocupaciones y se negó a creer que su familia me maltrataría intencionalmente. Me justificó porque no podía venir a ayudarme, haciéndome dudar de mí mismo para evitar más. Me retiré a la cama sintiéndome profundamente sola y sin entender el peso del incidente. Vínculo enojado fuertemente agravado por el desdén de mi esposo. Al día siguiente, mientras lidiaba con el secuelas emocionales, recibí el enlace de TikTok de mi primo horrorizado. Vi el vídeo que mostraba a mi sobrino Jake grabando el incidente y compartiéndolo como una broma en TikTok. Ver la risa de Jake me enfureció y compartí el vídeo en nuestro chat familiar exigiendo disculpas. Ahora que tenía pruebas, mi suegra hizo caso omiso de la seriedad. Era gracioso y mi cuñada se hizo eco de sus sentimientos, descartándolo como una broma inofensiva. Frustrado, les advertí que si Jake no el vídeo, tomaría medidas legales. Acción. La respuesta desdeñosa de la suegra y la falta de empatía me llevaron al límite. Frustrado y decidido a hacerles entender la gravedad de la situación, tomé medidas. Inmediatamente llamé a la policía y les proporcioné el vídeo de TikTok como evidencia, reconociendo el agarre dada la situación, la accedió a visitar a mi cuñada y preguntarle acerca de que su hijo de 11 años tenía una cuenta de TikTok y publicaba ese tipo de vídeos de bromas. Silk me llamó enojada y cuestionó mi audacia al presentar una denuncia contra ella. Me puse de pie mi terreno informándole que estaba preparado para emprender acciones legales cuando continuó gritando. Con calma mencioné que estaba grabando la conversación y la compartiría con mi abogado. Esto la silenció y destacó la gravedad de la situación. Sentí un sentido de justicia al enseñar a la familia de mi esposo una lección por sus acciones, asegurando que entendieron las consecuencias de encerrarme dentro de un armario por más de hora. Actualización 1. En tan solo unas horas he recibido miles de comentarios y agradezco que la mayoría entienda por qué involucro a la policía. Mis suegros me han estado llamando repetidamente instándome a retirar mi declaración a la policía. Hasta el momento no se ha presentado ningún caso oficial ya que mi sobrino aún es un niño. La policía está investigando para determinar el curso de acción apropiado. Cuando mi esposo, cuando regresó del trabajo, estalló al enterarse de la situación. Había intentado llamarme durante el día pero no pudo comunicarse conmigo debido a mi relación con la policía. Kyle cree que mis acciones han dañado irreparablemente a la familia e insiste en que estoy exageradamente a lo que él dijo. Considera un comportamiento inofensivo por parte de Jake, citando su ayuda como justificación para no castigarlo. He discutido esto con mis padres y mi hermana, quienes están sorprendidos por la falta de respuesta de mi esposo y su familia, especialmente dado mi miedo a los espacios oscuros. Papá tuvo una conversación con mi esposo y enfatizó que si yo había pedido ayuda mientras estaba atrapada en el armario, era su responsabilidad venir en mi ayuda o involucrar inmediatamente a sus padres para sacarme. El hecho de que él no lo hizo no es preocupante. Mi familia y yo actualizamos dos. Ha pasado una semana desde mi última actualización y ha habido un avance significativo. La cuñada, el esposo Vic, que estaba fuera de la ciudad, regresó y se enteró del incidente entre Jake y yo. Estaba furioso e inmediatamente exigió que Jake quita el vídeo y discúlpame en persona. Vic me visitó para discutir más la situación. Cuando Vic llegó a nuestra casa con Jake, la atmósfera estaba
Jake parecía arrepentido, como si lo hubieran regañado severamente. Vic le dio una mirada severa y Jake rápidamente se disculpó conmigo durante nuestra conversación. Jake reveló que, si bien me empujó al armario, se sintió presionado por su suegra. Explicó que solía compartir vídeos de bromas con su suegra y cuando expresó sus dudas sobre probárselos, de un miembro de la familia lo animó sugiriendo que técnicamente yo no era familia ya que recién estaba casada con mi esposo. Esta espantosa revelación me sorprendió. Vic le preguntó a Jake si estaba siendo sincero y enfatizó la seriedad de la acusación. Jake rompió a llorar invitándolo. Revisemos su teléfono donde encontramos conversaciones que confirmaban que suegra apoyaba estas acciones. Después de guardar las capturas de pantalla en mi teléfono, le aconsejé encarecidamente a Jake que no siguiera las sugerencias de la suegra, enfatizando que era inapropiado e incorrecto. Jake asintió solemnemente y Vic expresó su consternación al reconocer lo repugnante que era la situación y reconsiderar permitir que su hijo estuviera cerca de suegra, comprender las preocupaciones de Vic. Le aseguré que discutiría el asunto con mi abogado y la policía. Sin embargo, enfaticé que me retractaría de mi declaración sobre el condición de que Jake nunca volvió a subir el vídeo ni conservó una copia. Jake confirmó que había eliminado el vídeo y que ya no tenía una copia desde mí. Con Vic y J. He comenzado a cuestionar toda mi relación con mi suegra. Ahora está claro que ella orquestó el incidente y alentó a un niño a actuar en su nombre, lo cual es profundamente preocupante. No puedo permitirme estar cerca de alguien que alberga tanta animosidad hacia mí y está dispuesto a llegar tan lejos para adelante. Estoy comprometido a proteger yo mismo y asegurarme de que las acciones de la suegra no queden sin control. Actualización 3. Hola a todos, han pasado 4 meses desde mi última actualización. Me mudé de la casa de mi esposo y actualmente me quedo con mis padres como actualizó anteriormente mi suegra. De hecho, la ley. Detrás de todo, cuando la confronté con las capturas de pantalla, ella inicialmente negó su participación alegando que mi sobrino debía haberlas manipulado. Sin embargo, sus mentiras se desmoronaron rápidamente cuando la amenacé con emprender acciones legales y finalmente admitió a regañadientes haber planeado previamente el incidente con mi sobrino. Confesó que ella vio mi visita como la perfecta para gastarme la broma a mi suegra. Incluso afirmó que mi cuñada estaba involucrada y disfrutó escuchando mi angustia. Me suplicó que no iniciara acciones legales prometiendo que nunca sucedería. Afortunadamente, había grabado toda nuestra conversación. Terminé la llamada con ella y reenvié la grabación de voz a nuestros chats grupales para que todos pudieran escuchar la admisión. La suegra. También le envié un mensaje a mi cuñada expresando mi decepción y esperando que su hijo lo hiciera crecer para ser una mejor persona, ya que para mi esposo nuestra relación se deterioraba aún más cada día a pesar de las capturas de pantalla y la grabación de voz de su propia admisión de la madre. Él se disculpó por lo que su familia me hizo pasar. Ver a mi familia apoyarme me ayudó a darme cuenta de que no lo era. No reaccioné exageradamente y lo que pasó estuvo profundamente mal. Ha sido un gran problema para mí, aunque decidí no emprender acciones legales. No pude perdonar ni olvidar lo que su familia me. Después de todo lo que pasó y el continuo apoyo de mi esposo hacia ellos, me di cuenta de que no había manera de avanzar para nuestro matrimonio. Traté de salvarlo, pero cuando tu propia pareja apoya las acciones hirientes de su madre a pesar de tus sentimientos, comienzas a darte cuenta de que mereces algo mejor. Me mudé. Que pudiéramos comenzar los procedimientos de divorcio. Sorprendentemente, él no parecía. Me sorprendí cuando le dije que quería el divorcio y no peleé conmigo por eso. Ha sido increíblemente difícil pasar por esto. Realmente amaba a mi esposo e imaginaba un futuro con él, pero estos últimos meses han sido reveladores. Merezco priorizarme. Agradezco a todos en la sección. Mi